Buenos días, compañeros. Este día hemos venido a presentarles un proyecto que hemos hecho con la colaboración de unos compañeros. Los integrantes del equipo son Pablo, Aranza, Xaviera, Yamile, Rodrigo, Daniela, Ramiro, Luis David, María José y Elisa. En este video tocaremos los siguientes temas. ¿Qué es la simetría axial? Definición de la simetría axial. Trazado de figuras. ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos servirá en la vida cotidiana? ¿Cuándo es una simetría axial? Coordenadas y sus diferentes tipos. Para saber qué es la simetría axial, primero tenemos que definir simetría. Simetría es la correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano de los elementos de un conjunto o de dos o más conjuntos de elementos entre sí. Axial, por su parte, es aquello vinculado a un eje. Posteriormente se tiene que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es simetría axial? Simetría axial es toda aquella simetría que se produce alrededor de un eje, es decir, aquella que tiene lugar cuando los semiplanos se toman a partir de un mencionado eje, al que contienen, presentan idénticas características. La simetría axial, también llamada rotacional, radial o cilíndrica, es la simetría alrededor de un eje. Es el punto de traslación y rotación, de modo que un sistema tiene simetría axial o axisimetría, cuando todos los semiplanos tomados a partir de cierta mediatriz y conteniéndolo presentan idénticas características. También puede decirse que es una isometría indirecta e involutiva. El concepto de simetría resulta útil en el terreno de la física. Cuando se parte de datos con simetría axial, la solución para determinadas incógnitas también cuenta con simetría axial, una particularidad que posibilita la reducción de las variables del problema. La simetría axial de igual forma sirve para la elaboración de figuras o objetos, elaboración de teselados en matemáticas, concepto de percepciones, ilusiones visuales y seguimiento de patrones en el área de psicología, elaboración de obras de arte, aplicación utilizada en murales, banderas, monumentos, edificios y escudos nacionales en arte, y en la música se usa la simetría de ritmos. La simetría en la vida real se puede ejemplificar como coches, que la simetría central es lo que tiene un patrón circular, por ejemplo las escaleras de caracol. La simetría de traslación son las formas en las que se repite un objeto, como las puertas, ventanas. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, al tomar como referencia una línea que se conoce con el nombre de eje de simetría. En la simetría axial se da el mismo fenómeno que en una imagen reflejada en el espejo. Figura. Empezamos primero trazando una línea recta a la mitad para dividir los ejes X y Y. Iniciamos dibujando una figura deseada, que en este caso es un triángulo. Luego se nombran los vértices de la figura. De la misma manera se dibuja la figura del lado contrario en forma de espejo, basándote en los vértices. Para diferenciar los vértices de cada figura se ponen prismas. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra. En la simetría axial se da en el mismo fenómeno que en una imagen reflejada en el espejo. Se puede dar también en un objeto con respecto de otras o más ejes de simetría. Para la segunda figura, primero se traza una línea en medio de la pizarra. Luego se dibuja la figura deseada, en este caso la de un gato. Luego se nombrarán los puntos de la figura. Después se dibuja la misma figura del otro lado como un espejo, de tal manera que queden iguales, basándote en los puntos o vértices de la figura inicial. Determinar si existe la simetría axial, se considera que los puntos que pertenecen a una figura sean coincidentes.
con los puntos que forman parte de otra figura, tomando a modo de referencia el eje de simetría, una línea. La simetría axial supone un fenómeno similar al que ocurre cuando un espejo refleja una imagen. Las coordenadas están normalmente ubicadas sobre algún plano cartesiano, ubicados exactamente en el eje X y Y. Las coordenadas pueden indicar la ubicación para colocar el resultado deseado sobre algún plano del eje. Esférica. La simetría esférica es la simetría respecto a un punto central, de modo que un sistema físico geométrico tiene simetría esférica cuando todos los puntos a una cierta distancia del punto central son equivalentes. Simetría reflexiva. Este tipo de simetría se concibe cuando la mitad de un objeto es igual a la otra mitad, es decir, que se definen por la presencia de un solo plano. Si se pudiera doblar la figura a la mitad, comprobaríamos que ambas mitades se ensamblan correctamente. La simetría bilateral implica la división del organismo en una mitad derecha y una mitad izquierda, separadas por un eje. Si se tomara un plano frontal en lugar del plano sagital, el cuerpo quedaría dividido en una mitad vertical y una mitad dorsal. La simetría radial, por lo tanto, divide el cuerpo de un lado oral, aquel que alberga la boca, y un lado aboral, también conocido como lado abictinal, el lado opuesto al lado oral. Dicha división está estrecha por un eje sobre el cual se determinan los planos de simetría que definen, a su vez, la posición preradiales. En comparación con la simetría bilateral que divide el cuerpo en una mitad izquierda y mitad derecha, la simetría radial es considerada como primitiva. Es importante mencionar que la simetría bilateral favorece la civilización y desarrollo del sistema nervioso central. Simetría de dilatación. Simetría de dilatación, también llamada simetría de dilatación o la simetría ampliación, se refiere a la similitud de los patrones que se pueden observar en múltiples niveles de ampliación. Cuando el patrón que muestra la simetría de dilatación se magnifica, el patrón es similar a que la geometría en el nivel de ampliación más pequeña puede ser fácilmente. Superpone a la geometría en el nivel de ampliación superior. Simetría de abatimiento. El eje que divide la composición muestra dos partes idénticas con un giro de 180 grados, una en relación a la otra. Traslación. Empiezas haciendo dos figuras iguales, en este caso un triángulo. No importa que sean correspondientes, sino simétricas, es decir, equivalentes. Se nombran los vértices y se trazan líneas de los puntos equivalentes.